Lo que vamos a ver ahora, y tiene relación con la guía 14, vamos a ver ángulos interiores y exteriores de la circunferencia. Nosotros vimos en la clase anterior todo lo que es el teorema del ángulo del centro y ángulo inscrito. Más que nada de eso vimos. Y un ángulo que se forma en la tangente. Por ejemplo, si nosotros vamos al ejemplo que está ahí, hoy voy a hacer un pequeño zoom. Ese ejemplo A. ¿Qué observan ustedes del ejemplo? Que alguien me diga alguna observación respecto a los ángulos que hay ahí. ¿Algún comentario solamente del A? ¿Qué observación me pueden hacer, niñas? Cualquier cosa. Después yo les complemento. ¿No se acuerdan? Yo nada, profesor. Profe, yo esas cosas de la A y la B, no sé cómo. Ay, ¿cómo se Alfa, llama? beta. Ah, eso. Ya, Que yo les voy a acordar. están por dentro del, Sí, pero ¿cómo miren se aquí. llama? De los ángulos. Hay algo muy importante antes de comenzar. Esos ángulos comparten el mismo vértice. ¿Dónde comparten el vértice? ¿En qué punto puntualmente comparten el vértice? Ambos triángulos. En el medio. ¿Y cómo se llama el medio? El O En, mayúscula, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba O mayúscula cuando ustedes tienen el blanco? Cuando tienen los dardos, ¿cómo se llama ese punto? Ese el punto O, centro. centro de la circunferencia. Ese punto se llama centro de la circunferencia, que se denomina con la letra O mayúscula. Y lo voy a agrandar ahí para que lo vean. Aparte de eso, podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, la distancia que hay entre D y entre B. ¿Cómo se llama eso de distancia cuando pasa por el centro? Diámetro. Muy bien, se llama diámetro. Igual que la distancia entre A y C, pasando por el centro, eso se llama Diámetro. diámetro. Cuando tenemos el centro de la circunferencia y aquí se forma un ángulo, no sé cómo adelgazar esta cosa, ese ángulo vale 100 grados. Donde está ubicado ese ángulo tiene un nombre. ¿Se acuerdan de ese nombre? Que lo vimos en la guía anterior. Ángulo del... ¿Ángulo del qué? ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Del diámetro o no? No, yo me estoy refiriendo al ángulo de 100 grados. Ángulo Ah, del qué. Lo vimos en la guía anterior, incluso lo mencioné una vez en esta clase. Ay, profe, se me olvidó el nombre de lo que dijo antes, creo, los de los dos tipos de ángulos. Incluso puse la primera letra. ¿Dónde está ubicado el ángulo? ¿diámetro? No, pero con D, con C. Ángulo del... Ay, una C. Ángulo del centro se llama. Coeficiente. No. ¿Por qué se llama ángulo del Ángulo del centro? centro. Porque uno de sus vértices está en el centro de la circunferencia, ¿no? Sí. Por eso que ese angulito se llama ángulo del centro. Por lo tanto, ustedes me deberían decir, este ángulo, ¿cuánto vale? Ese que está ahí, ¿dónde está mi lápiz? Ustedes No, ya deberían decirme cuánto vale ese ángulo. 90, Un poquito menos. 80. 80. ¿Por qué vale 80 ese ángulo? Porque, y para recordar matemáticas de primero y segundo medio, incluso de octavo, Porque es un ángulo. porque
El ángulo ángulo. extendido, todo ese ángulo que está ahí, ¿cuánto Es un vale? ángulo 180. 180 grados, muy bien. Y ya tengo 100, por lo tanto, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 80. 80. Muy Profe, bien. porque es un ángulo llano, ¿no? Claro, o ángulo extendido, ¿cómo se llama también? Tiene los dos nombres, llano o extendido. Me gusta más extendido. Por eso que ese ángulo donde ahí, ángulo que está ahí, vale 80 grados. Pero además, como la propiedad es que ese ángulo es ángulo del centro, este arco, y lo voy a cambiar de color, parte en C, recuerde que es sentido antihorario, parte en C y termina en B. Ese arco se llama arco, y la esa B está calladita. Y el arco CB, Es que me concentro más, po. muy bien, no, sí, le creo. Ese arco CB, ¿cuánto vale? El arco ahora, no el ángulo, el arco. ¿Cuántos grados vale? 40. Harto más. No, profe, puede ser lo mismo que... Si puede ser lo mismo. También vale 100. Porque recuerden que la propiedad ¿Por qué? del ángulo del centro, que vimos en la guía anterior, lo que mide el ángulo del centro es lo mismo que la medida de su arco correspondiente. O sea, ese ángulo vale 100, el arco CB también vale 100. Pero la diferencia es esta. Voy a tomar C, voy a tomar B. El mismo arco. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cuánto vale este ángulo ahora? Partí en B y en C tengo el mismo arco. Pero este arco, o sea, este ángulo lleno es ángulo del centro. ¿Cómo se llamaba este ángulo? Ángulo inscrito. ¿Y cuál es la diferencia del ángulo del centro? Que el otro vértice se forma al extremo de la circunferencia. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto vale? Ya no vale 100. ¿Cuánto vale? No sé. ¿Cuánto vale este ángulo? 40. Un poquito más. 20, 50. 50. 55. ¿Por qué vale 50? Porque es un ángulo... No, no es porque... Ya, pero es por otra cosa. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. 50. Eso, esa es la respuesta. Porque el teorema del ángulo inscrito, como lo vimos, primero, porque comparte el mismo arco que el ángulo de 100, ¿cierto? Ambos comparten el arco CD. Pero uno, el de 100 grados, tiene un vértice en el centro y el otro, el de 50, tiene un vértice en el extremo de la circunferencia. Por lo tanto, si el ángulo del centro valiera 130, ¿cuánto valdría su ángulo inscrito acá? 65. 65. Siempre vale la mitad el ángulo inscrito respecto al ángulo del centro. ¿Recordaron eso, niños? Sí, Sí, profe. profe. O sea, yo antes, como no había estado en la otra clase, no la había visto, pero ahora sí. Ahora sí, bien. Sí me quedo. Eso es. Profe, Dígame. entonces la materia de ahora es algo parecido a lo de la guía anterior. Sí, se va a aplicar también. Se va a aplicar también. Ok. Por lo tanto, niñas, ¿cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Vean bien el dibujo. ¿Cuánto vale alfa y beta? Vean
¿Qué arco tiene alfa y beta? ¿Cuánto vale alfa y beta? Miren el dibujo. Voy a borrarlo. No lo voy a usar con... Ahí sí. Vean el arco que forma alfa, o sea, claro, alfa, y vean el arco que forma beta. Por lo tanto, Profe, dígame. o sea, yo digo, ay, que acá no se puede rayar. Por ejemplo, No, pero yo le la puedo de dar... Espérame. Ahora puedes rayar. ¿dónde? Permite que pueda rayar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no puedo. Pero permití que ustedes puedan rayar. Pero dígame. Sí, la escucho. Ah, ya. Ya, bueno, el este de alfa, ¿Ya? el que es, ¿cómo se llama? El que es CBA, Se... ese, ¿Ya? ya, ese puede valer 100 igual, ¿Cuál? Perdón. el de arriba, el de alfa, Usted dice que alfa vale 100. sí, No puede valer 100 porque alfa es ángulo del centro. no, No, es ángulo inscrito. Mire, esto es solamente observación porque mire, arco se ve, ¿cierto? Tenemos el primer ángulo que es del centro, que es el ángulo BOC, ¿cierto? Que vale 100, ¿cierto? Tiene el mismo arco CB. Pero ¿qué pasa si hago esto yo? profe, los dos, entonces los dos pueden valer 50. Eso quería escuchar. No es que puedan valer, valen 50. Porque ambos comparten el mismo arco, ¿no? Sí, Por lo tanto, alfa y beta valen 50 porque es la mitad de 100. Simplemente porque ambos son ángulo inscrito. escrito. Y como comparten el mismo arco, CD valen 50. ¿Se entendió ahora nada más? ¿Mejor? Sí, profe, ahora sí entendí bien. Sí, profesor. Es Faltaba que asistiera a solamente, la clase nomás. es solamente observación del arco. Eso. BAC tiene el arco CD, BDC también tiene el mismo arco. Por lo tanto, ambos valen 50, que es la mitad del ángulo del centro. Así que eso fue un poco lo que vimos en la clase anterior. Profe, o sea, igual tienen, o sea, solo el mismo ángulo para los dos, ¿no? Sí, es el mismo. Ah, ya. Es como, por ejemplo, decir, mira, es como decir que el ángulo, por ejemplo, este ángulo alfa, se movió hasta beta. Porque tú, por ejemplo, esa recta, tú la vas moviendo, y te va a dar eso como resultado. En cambio, esto que está acá, que es AC, también tú lo vas moviendo y va a llegar a eso que está acá, que es DC. Técnicamente, el ángulo va a ser el mismo. Ambos valen 50. Ah, ya. No sé si respondí un poco su duda. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a seguir con la clase. Esta clase, todo esto recorta, así que... Pero sí necesito igual que sepan de la materia anterior porque algo se aplica.
Sí, sí, profe, explique nomás porque yo no estuve en la clase anterior. Profe, ¿me puede decir los dos tipos de ángulo? Uno era ángulo inscrito y el otro. Del centro. De hecho, ahora voy a explicar otro ejercicio del mismo. Miren, miren acá. Tengo el arco SQ, ¿cierto? Que vale algo. Pero a la vez tengo dos ángulos, que es el ángulo alfa, ¿cierto? Y también tengo el ángulo QPS, ¿no? Pregunta, esos dos ángulos, ¿qué tienen en común? ¿O qué comparten, mejor dicho? El centro. O sea, aparte del centro, algo que más importante, igual el centro es importante, pero más que el centro, es El arco. el arco. Muy bien. El arco comparten, ambos comparten el arco SQ. Por lo tanto, este angulito que está ahí es ángulo inscrito y este es ángulo del centro. Por lo tanto, ¿cuánto valdría alfa? Si esto vale 38, ¿cuánto vale alfa? Lo vimos un ejemplo idéntico al anterior, solo que este es al revés. Si esto vale 38, ¿cuánto vale alfa? 62 para completar los 100. No puedes completar los 100. 62 para completar los 100 o no. ¿Por qué 62? Ahí no entiendo, ahí me perdí. ¿Por qué para completar los 100? Recuerden que el ángulo del No sé, centro, porque yo pensaba que... recuerden, el ángulo del centro siempre es el doble del ángulo inscrito. Igual que Profe, el ejercicio anterior. El ejemplo anterior dijimos que alfa valía 50, ¿o no? Porque es la mitad de 100. sí. Por lo tanto, Sí. si volvemos al ejercicio, si el ángulo inscrito vale 38, ¿cuánto vale el ángulo del centro? Sesen- Un poco más. ah, 76. 76. 70 y... 76 vale. Porque alfa es O ángulo sea del... que el ángulo del centro siempre va a ser el doble. Siempre es el doble. Siempre es el doble que el ángulo Ah, ya, inscrito. ya, ya. Siempre es el doble. Por lo tanto, el arco SQ, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si ya sabemos que alfa vale 76, ¿cuánto vale el arco SQ? 76. También vale 76. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo del centro vale lo mismo que el arco. Ah, verdad, verdad, ya, sí. Solo por eso, valen lo mismo. ¿Se recordaron mejor la materia de la clase anterior? Porque esto es clase pasada, esa guía pasada. ¿Dudas, niñas? No, profe. Recuerden preguntarme cuando tengan dudas, no se nada, cayó. Si no las recuerdo. Profe, yo creo que esto está más fácil que el anterior. Espero. Entonces, claro, les dejé aquí, bueno, ahí me equivoqué, guía 11 era guía 14, ahí me equivoqué. Pero esto nosotros ya lo vimos y eso está en la guía pasada. Por lo tanto, siempre como está ahí, los ángulos que están en azul son los ángulos del centro y los ángulos que están en naranjo son los ángulos inscritos. ¿Cómo puedo sacar esa conclusión? Porque comparten el mismo que estoy dibujando ahí en verde, Arco. el mismo arco. Y esa es la gran conclusión. Comparten el mismo arco. ¿Queda un poquito más claro, niñas? Sí, profe. Ya. Así que ahora vamos a ver solamente dos propiedades,
pero también la gracia de estas propiedades es que las vamos a mezclar con estas propiedades de la guía 14. De hecho, esa es la gracia de la guía. Vamos a ver dos teoremas solamente, porque miren, dos teoremas y ejercicio. Vamos a ver el teorema del ángulo interior. La diferencia del ángulo interior con el ángulo del centro, si ustedes observan ahí, vean el ángulo que está ahí en azul. ¿Cuál es la gran diferencia del teorema del ángulo interior con el ángulo inscrito, perdón, con el ángulo del centro? ¿Cuál es la gran diferencia? El centro, o sea, que el No. ángulo pasa por el centro. Que el arco no va a valer lo mismo que el centro. Bien, las dos respondieron bien. Primero, Javiera, repítelo de nuevo, que te escuchen tus compañeras. Que el ángulo no pasa por el centro. Que el ángulo, por ejemplo, este ángulo DEC no está en el centro. Ese es uno. O también, por ejemplo, el ángulo BEA, que es el ángulo alfa, no está apoyado en el centro de la circunferencia. Esa es una. Y la segunda es lo que dijo Katy. Repita lo que dijo Katy. Que el arco no va a valer lo mismo que el centro. Esta vez el arco no vale lo mismo que el centro. ¿Por qué? Porque el ángulo no está apoyado en el centro de la circunferencia. Esa es la otra diferencia. Los dos comentarios que dijeron, niñas, están más que correctos. Así que felicito sus comentarios. Les daría un dulce virtual, pero no tengo dulce. O chupete, o lo que sea. Así que vamos a ver el teorema del ángulo interior y como dice ahí, dado una circunferencia de centro O, a pesar que no nos sirve mucho como referencia, pero igual debe estar, con AD y DC secantes. Pregunta, ¿recuerdan lo que era una secante? AD y DC. No, yo no puedo usar. Ya, ¿Podría explicar? ya, sí, lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo trazo esta línea, pregunta, ¿por dónde pasó la línea verde? ¿Por dónde? Por el centro. Por el centro de la circunferencia. Cuando esta línea pasa por el centro de la circunferencia, eso se llama diámetro. Pero cuando la misma línea, esa misma línea, no pasa por el centro de la circunferencia, por ejemplo, eso que está ahí, no pasó por el centro de la circunferencia, eso se llama secante. ¿Vio la diferencia, Catherine? Sí, profe. Esa es la diferencia. En que una línea dentro de la circunferencia pasa por el centro, se llama diámetro. Cuando no pasa, se llama secante. Pero si esta línea se alarga... no, después lo vamos a explicar eso. Después. En todo caso, no es tan importante para esta clase. Entonces tenemos dos líneas, dos rectas. AD, que es la que está ahí, y la recta BC, que es la que está ahí. Ambas son secantes. ¿Por qué? Porque ninguna pasa por el centro de la circunferencia. Pero ¿qué ocurre con ambas? Se intersectan en el punto, Entre ellas. entre ellas en el punto E. Se intersectan en el punto E, forman un punto ambas líneas, ahí, en el punto E. Por lo tanto, el teorema dice, para ángulo interior, la medida de un ángulo interior, o sea, alfa, recuerden que eso también vale alfa, es igual a la semisuma de los arcos que se obtienen a sus lados y la prolongación de ellos. Es decir, vean acá el dibujo.
Y lo voy a agrandar, porque eso tiene que ver mucho con los arcos. Me gusta más explicarlo así en vez de la fórmula. Es decir, alfa, que es lo que está ahí, es igual a la medida del arco BA más la medida del arco CD. Quiero que vean bien la ubicación de los arcos que deben medir. Alfa está al frente al arco, ¿no? Sí, Acá Sí. también, recuerden que aquí también es alfa y también está al frente al arco, ¿no? sí. Entonces ustedes deben sumar arco BA más arco CD dividido 2. Con la medida de los arcos, ustedes pueden calcular la medida del ángulo alfa que está ahí. O el alfa que está al otro lado, que es exactamente el mismo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si en vez de me piden calcular ángulo alfa, me piden calcular ángulo beta? ¿Cómo podría calcular el ángulo beta? ¿Qué arco sería primero? El AC, Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? yo. El arco AC. Ay, qué lindo el color sandía. El arco AC más ¿qué arco sería el otro? Más Recuerden el que, CD. recuerden que es igual es beta. ¿Cuál sería el otro arco al sumar? C, Eh, CDB. No, pues, ojo, es arcos, no ángulos. ¿Cuál es el ángulo que está frente a beta? A, Ahí. B, El DB. DB, muy bien. BD. Ojo con el nombre del ángulo del arco A, es DB, no es BD, que no es lo mismo. ¿Por Eso qué de no, la. profe? Ya. Se lo voy a decir, pero antes. ¿Se entiende cómo se deduce la fórmula, no? A partir del Sí, dibujo. profe. Ya. Recuerden Mm, siempre el arco que está frente al ángulo. ¿Ya? ¿Por qué ese arco se llama DB y no BD? Es una norma Porque que se lo lee expliqué. primero, ¿Sí? ¿La escucho? porque se lee a la forma contraria del reloj. Por eso lo que dijo su compañera Catherine. Porque los arcos se leen en sentido contrario al fue reloj. la Javiera. O Javiera. No sé quién fue. Perdón. Se leen los arcos en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, ese pedacito que está ahí, que lo voy a hacer con verde, esto que está ahí es el arco DB. D, ay, es un P. Esto es D, B. ¿Cuál sería el arco BD? Parto en B y doy la vuelta completa y termino en D. Ese es el arco BD. Solamente, como dijo Javiera, porque la lectura de los arcos es en sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Se entiende un poco la diferencia, Catherine? Sí, profe. Ya. Por eso es que nosotros llamamos a los arcos en función del sentido del reloj. Por eso es que el arco que está acá es BA. El arco que está acá arriba es CD. Los arcos que están acá, esto es BD, perdón, DB, y el arco de abajo es el arco AC. ¿Está mejor ahora, niñas?
Sí, profe. Ya. Entonces tengo el ejemplo que me preguntan cuánto vale el valor de alfa. Como me dicen acá, me preguntan por el valor de alfa, pero ¿qué me dicen a mí de información? Me dicen que el arco BD, ¿cuánto vale el arco BD? Vale 100 grados. ¿Quién? 100. Y aparte el arco AC también me están diciendo que vale 40 40 grados. 40 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual. Nómbrenme los arcos, por favor, que están en el problema. No los números, los arcos. ¿Qué arco va con alfa? BD, Muy bien, BD. Y el sombrerito arriba. Más BA, ¿o no? Pero- AC, AC, muy bien. AC dividido 2. Esas son las medidas. BD más AC dividido 2. profesor, va Dígame, dividido en dos porque son dos, ¿cómo se llama eso? ¿cómo? Porque son dos, ¿verdad? ¿Cómo son dos? ¿Dos arcos decir? Claro, son dos arcos. Sí, sí, porque pues, son dos. son dos Yeah, arcos, pero si son dos fueran tres, sería dividido en tres. Es que nunca van a haber tres arcos. Nunca. Yeah. Son solamente dos. Y no hay tampoco ejemplos o situaciones donde hayan tres arcos. Son solamente dos. Y siempre va a ser así. Porque recuerda que ese ángulo también es alfa. Entonces me corresponde el arco AC. Y acá al otro lado me corresponde el arco BD. En cambio acá, para lambda, ¿qué arco le corresponde a lambda? Profe, ¿me puede explicar eso de el que acabo de llegar? Por fin. Lo estoy explicando de nuevo, pero con otro ángulo. ¿Qué arco le corresponde a lambda aquí, niñas? ¿Qué arco está al frente de lambda? El de 140, Pero sí, pero el nombre del arco, no el CB, número. El CB. CB. Bien, CB, CB. Arco CB, ¿más cuánto? ¿Cuál es el otro arco correspondiente? BA, ¿o No, no? Ya. no puede ser Vea. BA. El BD. BD, No puede ser DA, BD. profe. VA, ahí sí. ya pues VA. lo dijimos. Yo lo No, tú entendí. dijiste AD. Yo lo No entendí. dijiste Nos AD. dijo que no. No, es que yo lo entendí B. Sí, con Yo la le- de saber dijimos DA. Yo lo entendí BA. Perdón. Yo también le entendí, vea. Sí. Perdón, chiquilla. Tienes No, razón. dije DA. Ah. Pero sí está bien, chiquilla. Es verdad. Es de A. Es de A. Dividido 2. Entonces después reemplazan. Yo sé que CB vale 140 grados más DA que vale 80 dividido 2. ¿Cuánto es eso? Matemáticas mentales. 140 más 80 dividido 2. ¿Cuánto da ¿Cómo, profe? 140 más 80? 140, Sí, 140 más 80 dividido 2. 110, el resultado. 180. 110, sí está bien. 110. Por lo tanto, lambda vale 110. Y si reemplazo BD, ¿cuánto valía BD? 100. AC, ¿cuánto valía AC? 40 dividido 2. ¿Cuánto es 100 más 40 dividido 2? Uy, no se escucha. 70 grados. Muy bien. Les voy a dar un consejo, niñas. Para Profesor, se me desconectó.
Ah, ya. ¿Era 110? Sí, 110. Ay, estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Y el otro, el alfa, vale Sí, 70. Niñas, les voy a dar un ya, consejo especialmente para Catherine. adelante. Hay una cosa que ustedes deben tener ya más o menos asumida ya para el próximo año, que es la velocidad en que ustedes hacen los razonamientos matemáticos. Yo no lo digo en cuanto al contenido, pero por ejemplo, si ustedes me dicen, yo les digo 140 más 80 dividido 2, ese cálculo mentalmente ustedes deberían hacerlo en muy pocos segundos para, Profesor, para yo dar se lo la estaba prueba. diciendo y no Ah, me contestaba. Se me fue el audio sí, sí, no la escuché. Eso y es se me verdad. desconectó. Sí. Pero no, es un consejo. De hecho, hay un juego que se los voy a facilitar a ustedes, si me acuerdan, en que ayuda mucho a este tipo de razonamiento, que son cálculos súper simples. 6 más 4 por 7, 3 más 2 menos 5 por 4, o 8 dividido 2 más 3 por 6. Cosas así que son ejercicios simples, pero mentalmente ustedes están agilizando los cálculos mentales. Es como, por ejemplo, un deportista que está aprendiendo una técnica y a medida que el deportista Anaí, aprende la técnica, se hace más rápido la técnica. En su caso, niñas, es lo mismo. Cuando ustedes trabajan mentalmente ciertos cálculos mentales, a medida que ustedes los trabajan, es más rápido hacerlo. Por eso es que hay juegos de matemáticos como el Sudoku o hacer puzzles que también les ayuda a mejorar su razonamiento matemático. Les ayuda un montón. Se los recomiendo, niñas. Voy a buscar esa página para que ustedes se entretengan con su hermana chica. También les sirve a su hermana chica ese juego. Por ahí Profe, a mí después me lo dice, please. ya. Se los voy a dejar. Me acuerdo en el final de la clase. Vamos a ir al segundo ya. vamos a ir al segundo y último teorema, que es el teorema del ángulo exterior. Pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre el ángulo interior, ese que está ahí, y el ángulo exterior? ¿Dónde está ubicado el ángulo? Fuera del... Fuera. ¿Cómo se llama ¿Del esto? arco? Fuera de la circunferencia. Miren, ¿dónde está? Está fuera de la circunferencia. Por eso se llama ángulo exterior, porque está fuera de la circunferencia. Y acá está dentro de la circunferencia. Entonces dice, dado una circunferencia de centro O con AB y DC secantes que se intersecten en el punto E, afuera, cumple con lo siguiente. La medida de un ángulo exterior, o sea, el ángulo alfa, es igual a la mitad de la diferencia de los arcos que subtienden los lados del ángulo. Es la mitad dividido 2 de la diferencia de la recta de los arcos que la subtienden. Eso es. Mm, Si tengo el ángulo alfa, acá, este ángulo alfa es igual a la resta de qué, y aparte dividido 2, de el arco de A, parto en D y termino en A, es el arco de A, ahí, el arco de A menos el arco BC, dividido 2. DA menos BC dividido 2. Nada más. Y así obtienen el ángulo alfa. ¿Se entendió? sí. Sí. Y vamos a ver el ejercicio. Y con esto terminamos la clase porque después ahí está el taller de la tía Camila.
Me preguntan por el valor de este arco. El arco BD. Pero ¿qué sé yo de esto? Me dicen que, ¿cuál es el ángulo exterior? ¿Cuánto mide el ángulo exterior en el dibujo? 38. 38. Muy bien, Betsabe. 38 grados es lo mismo. Nómbrenme los arcos involucrados. 145. No, los arcos. Después el número. Después lo reemplazamos. AC, AC muy AC. bien. AC muy bien. DB, Menos DB. menos DB. Excelente. AC menos DB. Pero ahora, ¿qué sé yo? ¿Qué dato tengo de los dos? El valor El valor de, de cada arco. pero no tengo un valor solamente, no de los dos. Hay que encontrar el valor de X. El valor de X. Hay que encontrar el valor de X, que es en rigor el arco de B, ¿o no? Sí. Entonces, si ustedes quieren, en vez de colocarle DB, le coloco X. Pero, ¿AC cuánto vale C? 145. 140 y 145. Y ahora me toca encontrar el ángulo X. Pregunta, y esto es pura álgebra de primero, medio y octavo. ¿Qué tengo que hacer primero para encontrar la X? ¿Hay algo? Multiplicar, ¿Ya? multiplicar el 2 por 145. Uy, tenga cuidado con eso que me dijo. Casi O sea, perdón. Con el 38. por ahí sí, porque multiplicar el 145 por 2 casi me da un infarto. Muy bien. Yo saco este denominador y este denominador pasa multiplicando arriba, ¿cierto? Entonces me queda 2 por 38 es igual a 145 menos X, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes saben que ¿cuánto es 2 por 38? 145. No, pero 2 por 38, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es 2 por 30? 76. 76, muy bien. Pero ahora debo encontrar el valor de X. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, ¿cómo andamos en matemáticas de octavo? Restarlo por 145. Pasarlo ¿tú dices pasarlo a la izquierda? Sí. Ya, muy bien, buena idea. 76 menos 145 grados, siempre estamos hablando de grados, es igual a menos X. No se aterren que esté el X negativo, ¿eh? No se aterren, que no les dé pánico. Si no es Halloween esta matemática. Ahora la duda es, ¿cuánto es 76 menos 145? Menos 69. Menos 69, muy bien. ¿Está negativo? Menos 69. Negativo, sí, está bien, negativo. Menos X. Pero, ¿qué pasa cuando a ambos lados de la igualdad hay un signo negativo? Se pueden, Hay que pasar. Se suman. ¿Cambiar? ya, pero hay algo más fácil que eso. ¿Qué pasa cuando hay dos números negativos a ambos lados del Sí. Los signos, po. se, a, No sé, no. se, se anulan? Eso, negativo, negativo, positivo. Justamente, o también, si lo quieren hacer en forma más elegante, lo pueden multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces le va a quedar acá, si voy para allá, menos 1 por menos 69 y aparte le va a quedar menos 1 por menos X. Entonces, ¿qué saben ustedes? ¿Cuánto es 69 por 1?
69 por 1, 69. 69. ¿Y cuánto es menos por menos? Más. 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 Más 69. Y acá es lo mismo. No me van a decir que 1. 1 por X 1. Ah, mentira. me pasó el otro día en un primero medio, no sé mucho, y les dije, apuesto que usted no se sabe la tabla del 1. Y todo, ja, 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 ja. Después, ¿qué pasó? A un alumno le pregunté, ¿cuánto es 1 por X? 1. Todos callados. Me disculpan, niñas. Y al final, el curso, quedaron todos callados. Les demostré que no se sabía la tabla del 1. Y algunos ni siquiera se sabe la del 0. Suena obvio, ¿eh? Pero cuando uno la aplica es distinto. Finalmente, ¿cuánto vale X? 69. Por lo tanto, el arco de B es igual a 69. 69. 9. Y eso es la materia. La próxima clase vamos a hacer solamente ejercicios, incluso algunos de la guía. Profe, Dígame, entendiendo esto, entonces yo puedo hacer la guía sin problema, ¿verdad? trate de hacerla. De hecho, justamente le iba a decir eso. Ya, sí, Traten de hacer los ejercicios y la próxima clase vienen con todas las dudas y las resolvemos entre todos. Pero traigan las dudas. Ya. Sí. La próxima clase, ¿cuándo? Yo creo que sería en este mismo horario. Me gustó mucho este horario. El martes a las 3. ¿Ya? ¿El otro martes entonces? Sí, el próximo martes hagan la guía ahora y los ejercicios que les cueste Ya. porque no puedan, los resolvemos entre todos y les ayudo a resolver los ejercicios que les faltan. Y así se les va a hacer mucho más fácil Ya, resolver profe. la guía. Aprovechando que la materia es cortita. ¿Ya? Ya. Ya, niñas. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho.